Hola amigos, sean bienvenidos de nuevo a tu canal odontológico. Esta vez hablaremos acerca de un tema súper interesante de qué es por qué te duele el diente si no presentas alguna caries. Muchas personas creen que si no tienen caries están totalmente sanos, pero la verdad es que no. Hay muchos factores como traumas y otras circunstancias que pueden darte sensibilidad al diente. Esta vez les voy a dar 8 características en este video que pueden ser las cuales te puede doler el diente. Así que si les interesa quédense y vamos a ello. Para ello yo quiero que ustedes entiendan que el diente, como todo órgano, va a tener lo que es nervios. En el caso del diente, el nervio dental se va a llamar pulpa. El diente va a contener lo que son tres tejidos principales, que es el esmalte, la dentina y la pulpa, que es el nervio del diente. En la primera característica que yo les voy a mencionar es el rechinamiento excesivo dental, conocido como bruxismo. En el bruxismo, como hay demasiado rechinamiento dental, pues bueno, el esmalte, la capa externa del diente se va perdiendo y va a dejar lo que es a la dentina expuesta. Quiero decirles que los únicos tejidos que van a dar sensibilidad es la dentina y la pulpa. Así que si la dentina queda descubierta del esmalte, pues obviamente va a dar lo que es la sensibilidad. La segunda característica es por razones protésicas. En este caso, cuando el diente ya sufrió demasiado y hay demasiada destrucción dental, pues el odontólogo tiene que preparar una corona. Para preparar para una corona el diente tiene que ser desgastado demasiado, ya que al ser desgastado de más el diente va a producir lo que es la sensibilidad. La tercera característica que es muy frecuente relacionada con esta es de que la corona no selle completamente bien o no esté bien ajustada al diente. La preparación del diente va a ser conocida como muñón y encima va a ir lo que es la prótesis que vendría siendo la corona. Si esta por alguna circunstancia está perforada, no encaja bien, no entra bien, no sella bien, va a entrar lo que es alimento, va a entrar lo que es líquido y demás, y pues como el diente no está totalmente protegido y va a haber menos esmalte, va a haber lo que es la sensibilidad dentaria. La tercera característica que yo quiero decirles es la erupción de los terceros molares o conocidos como muelas del juicio. Las muelas del juicio suelen ocasionar dolor pues porque como están en mal posición, así en cuestiones odontológicas está mesializado el diente, pues está chocando o está erosionando de una forma incorrecta que puede hasta dañar el otro diente, así que es igual puede producir lo que es la sensibilidad dentaria. La cuarta característica que tenemos es la caries interproximal. Y ya sé que ustedes me dirán que no iba a mencionar la caries, pero es que hay caries que nosotros no podemos ver clínicamente. Hay caries que se llaman interproximales que se encuentran al lado del diente, donde pasa hilo dental y esos tipos de caries no los puedes ver, puesto que esas pueden ser peligrosas pues porque pueden destruir todo el tejido dentario hasta llegar a la pulpa y esta destrucción puede ser grave si no es atendida a tiempo. Y estas se pueden ver solamente por radiografías de aleta de mordida. Se observa como una zona radiolúcida, o sea negra, al lado del diente. La quinta característica sería por un trauma o un golpe, ya que ustedes al sufrir un trauma o un golpe en el diente puede haber pérdida dentaria, y igualmente puede haber lo que es exposición de la dentina, inclusive puede haber lo que es una ligera, una franca comunicación pulpar, que esta podría convertirse lo que es en una endodoncia. La sexta característica que tenemos es la recesión gingival. Cuando la encía se retrae del diente, deja expuesto lo que es la dentina. Cuando la encía se retrae del diente, el diente queda expuesto, pero el esmalte no se encuentra por debajo de la encía, solamente la parte superficial de la encía. Entonces lo que se va a encontrar es el cemento, pero como el cemento es un tejido súper delgado, la dentina tiene lo que son túbulos, que esos túbulos se llaman túbulos dentinarios, que van a darle lo que es la sensibilidad o le va a pasar la comunicación a la pulpa de que hay sensibilidad con lo frío o lo caliente. La característica número 7 son los abscesos. Los abscesos frecuentemente se forman porque hubo un daño pulpar y la pulpa respondió a través de células inflamatorias. El absceso va a estar ubicado debajo del ápice del diente. Entonces, esta va a producir lo que es pus y va a haber dolor. Y la última y octava característica vendría siendo lo que es la endodoncia. Las endodoncias suelen ser unos procedimientos en el cual la pulpa se extrae, pero si la pulpa no es extraída correctamente y se deja restos de pulpa ahí, y hay infiltración de microorganismos líquidos y otras sustancias,
puede generar lo que es todavía alguna sensibilidad dentaria, y esto no vendría siendo un buen protocolo para ese diente, ya que te dije yo las 8 características posibles que pueden hacer que tu diente tenga sensibilidad no solamente por la caries. Así que, pues bueno, eso vendría siendo todo. Es importante hacerte revisiones con el odontólogo, igualmente con radiografías de aleta de mordida que ya dije anteriormente, para checar si no tienes alguna caries interproximal al lado del diente que ustedes no puedan ver, y atenderse lo más frecuentemente que ustedes puedan para tener lo más posible sus dientes y conservarlos hasta que sean mayores de edad. Si les gustó el video, déjenme su like, coméntenme qué otros videos les gustaría que yo estuviera haciendo junto con mi amigo Jonathan, y nos vemos en el próximo video.